Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 16, el versículo 37 principalmente dice: Pablo respondió a los inspectores: ellos nos hicieron azotar públicamente sin juicio previo, a nosotros que somos ciudadanos romanos, y nos pusieron en la cárcel y ahora nos quieren hacer salir a escondidas. Continuará justamente diciendo Pablo y Silas, porque a veces no, le dice, no, de ninguna manera. Que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Desde el versículo 37 es importante que subrayemos. Aquí estamos hablando de la liberación de Pablo y de Silas. Recordemos que anteriormente ellos son aprisionados, son llevados a la prisión, en la cárcel, pero estando ahí en la cárcel también sucede todo este gran, entre comillas, este gran milagro de la conversión, porque pega con el milagro verdadero y todo está apuntando hacia eso, la conversión del carcelero. Y entonces todos los elementos, Peñan de Yajendúa, Yaesaina o la terremoto, lleva Peñan de Yara. Fíjense la actitud también, como está en la actitud previa, ¿verdad? De Pablo, de Silas, o pura otros endúgina. En ese momento es la fuerza del Espíritu. Esto quiere decir que Dios actúa con la fuerza de su Espíritu. Esa es la forma como Dios actúa, ¿verdad? Cuando llega a las personas. O sea, nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser. Entonces, y aquí sucede esto de la liberación de Pablo y de Silas. Pero lo más importante es que aquí ahora nos hace entender que toda esa cuestión del terremoto que sucede en este lugar no es entonces una cuestión, ¿verdad?, de un terremoto, sino que es ese que te mueve tus cimientos, que se te mueven los pies, o mejor dicho, se te mueven tus propias seguridades. Sin embargo, aquí es como que se te mueven todos los cimientos. Y desde aquí entonces nosotros comenzamos a cambiar, a darnos cuenta cuál es nuestra situación. Y aquí ellos dicen por eso. Pablo respondió a los inspectores cuando le dice: deja en libertad a esos hombres. Sin embargo, Pablo y Silas, sobre todo Pablo, responden: ellos nos hicieron azotar públicamente sin juicio previo, a nosotros que somos ciudadanos romanos, y nos pusieron en la cárcel. O sea que ellos
Guau, pebe en público, ya por 25 años, en Potí, Oreguerujico y Ave, nos metieron en la cárcel, todo era públicamente, sin juicio previo. Y entonces ahora nos quieren hacer salir a escondidas, cañijabe. Anica beto y cuati, guaujecuerando y coimbaebe, ¿verdad? Como si fuese que no haya existido nada. Y por eso decíamos, ¿verdad? En los bloques anteriores y en los cursos anteriores también. Esto es lo que tantas veces sucede en nuestras sociedades. Y ante ponte las cosas como si fuese algo entonces nuestro. Utilizamos la justicia, utilizamos nuestros propios derechos, como nosotros pensamos y como nosotros queremos. Derechos torcidos, ya hay ¿verdad? Entre chiste y de vera. Entonces, dice claramente, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo nosotros ciudadanos romanos, como Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tenían derechos civiles reconocidos. Derechos civiles reconocidos, los cuales fueron violados por los magistrados filipenses. Entonces ya, hoy, ¿cómo la iba a ir? Aquí ya hay algo que ha sido violado con respecto a Pablo y con respecto a Silas, porque ellos absolutamente tenían todos los derechos civiles reconocidos, los derechos civiles romanos. Al enterarse de esto, los magistrados entraron en pánico, ciertamente. Apeágalo y coñanderejé, ¿cuántas veces? Petilo, ñandera, llegó a pa, ñandera, llegó a Shela, mandar que esto, que aquello. Y uno parece que tiene que comenzar a buscar, tiene que buscar otros medios, tiene que buscar esto, tiene que buscar aquello, a ver si alguien puede venir a salvarle. Y más se mandó a llevar, oye, muñeca, ¿y quién te podía salvar? ¿Quién te puede salvar? Ya ese chapulín colorado, vea las ella que lleva. Y entonces iban y se escondían, por ejemplo, no sé, en las embajadas, por ejemplo. Tenían que entrar en la embajada, pedir ahí un asilo político o lo que sea. Se dan cuenta, queridos amigos, apela año de justicia. Apela año de justicia. Y muchos de esos casos, ¿verdad? Ustedes seguramente que saben mucho más que yo, ¿verdad? Por todo lo que se pasó, ¿verdad? Bueno, yo era todavía muy jovencito, agendúa, y así, ¿verdad? Porque uno escucha, uno vive, y uno pues es también del pueblo, uno es también de la gente, y entonces, famoso, el pueblo y la gente, la Juan Pueblo, ya es Aisha, ¿verdad? Entonces, que sotoboche, Aisha, sotoboche, a baja voz, el pueblo que no podía hablar, o si hablaba tenía que hablar, en susurro. Yo recuerdo antes hasta para pronunciar el nombre de Stroner, de Ñejatán, si mismo la lleva ahí, no vaya, oí mande, creo en la pura huevo, lo que sea. Así que somos. Y ahora hay mucha gente que no quiere reconocer, no reconoce hoy, no, yo vine. Y bueno, así somos. Aquí te está mostrando claramente, y esto no es de hoy, ¿verdad? O sea que no nos tiene que también asustar demasiado el hombre de que fue hombre ya eso es, ¿verdad? Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy estamos leyendo el libro de Isaías, capítulo 41 del 13 al 20. Yo el Señor soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo no temas. Yo vengo en tu ayuda, tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel, pero no temas. Yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Yo te convertiré en una trilladora afilada, nueva, de doble filo.
Trillarás las montañas y las pulverizarás y dejarás las colinas como rastrojo. Queridos amigos, qué hermosa que es esta comparación, ¿verdad?, que nos está dando aquí Isaías. Es la fuerza de Dios, Dios que se presenta como el Redentor. Redención significa justamente la posibilidad de una salvación de parte de Dios. Lo que somos nosotros y lo que significamos. Y te compara aquí. Tú eres apenas, dice, un gusano, una lombriz. Lleva Isaías diciéndonos quién es verdaderamente el hombre ante Dios. Tantas veces ñandenda yayesha cuase lleva. Naña Moisés veían de yarare donde vega tu hanguaishala ya bueno, aquí estoy, Señor, para volver a levantarme, aquí estoy, Señor, para ser alguien en la vida, aquí estoy, Señor, porque tú me ayudas. A veían de yara oije y ñande. Sheañe moi vende quere sheañe moi agua tahanguaishan en die. Y fíjense lo que dice después. Te convertiré verdaderamente en una trilladora. Te convertiré en alguien que puede vencer todo aquello que es negativo. Trillarás las montañas y las pulverizarás. Ya yeremi que navea peñan de yara lleva. Ya yeje sapea mi hangua, ya yeje shakwa lleva peñan de yara me embaiteñan de o guatajañan de hina, ajense diga tu moego imba vela ya pues inañande. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él.
enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En este segundo bloque, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico del día de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 estamos por terminar este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, la última partecita, los versículos que van del 35 al 40. Aquí vemos la liberación de Pablo y Silas. Aquí se insiste mucho sobre el aspecto de la justicia, queridos amigos. Por una parte te va contando, ¿verdad?, entonces cómo que ahora le quieren liberar. Dale, Pablo, dale, Silas, tapejó a tu listo, imbam. Ya, o vale Tereima, ¿verdad? Estos magistrados que le mandan decir así directamente al carcelero. Después ya tu chocuera, deja en libertad a esos hombres. Bueno, está muy bien, el carcelero. Eran luego ya amigos, incluso les había curado las heridas, les curó las llagas, quiere decir que, oye, huepotico, era. ¿Quién le pegó? No sé, aquí no dice quién fue, pero entonces alguien. El carcelero no sabemos si fue él mismo o si en este caso más bien el carcelero era alguien que solamente estaba cuidando a estos presos, pero que tenía una gran responsabilidad. En las mazmorras con todos los otros carceleros. Ahí que vino el terremoto, todo esto que son signos e imágenes muy interesantes para decirnos
el accionar de Dios a pesar de esa dificultad o de esos problemas por la que estaban atravesando Pablo y Silas. Dios entonces que no los abandona, sino que Dios que está con ellos, ¿verdad? Y entonces viene también incluso la conversión del mismo carcelero ante una situación inaudita. Hasta incluso quiso quitarse la vida porque sabía muy bien lo que significaba si estos presos se le hubiesen ido, si se hubiesen escapado, le costaba la vida. Por eso que sacó la espada, decía, como para clavarse y como para suicidarse ya. Ahí Pablo y Silas le salvan la vida. Bueno, ahora sin embargo, en esta continuación, después de todo lo que sucedió, ellos vuelven voluntariamente, entran de nuevo. Y aquí llegan los inspectores que le dicen al carcelero, porque reciben de parte de los magistrados, dejan libertad a estos hombres. Y ellos van, y esto le cuentan. Y le dice a Pablo y a Silas, bueno, vayan en paz, no hay ningún problema, o aletreima, y por ahí teima, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pablo, sobre todo, Pablo que tiene ese corazón, entonces enseguida, piririta, oye, no, pues está bien, Pablo. Enseguida reclama sus derechos y entonces le llama y le dice, ellos nos hicieron azotar públicamente, sin juicio previo, a nosotros que somos ciudadanos romanos, y nos pusieron en la cárcel, y ahora nos quieren hacer salir a escondidas. Ahora nos quieren hacer salir a escondidas, como si nada hubiese pasado. ¿Qué va lo que pasa aquí? Imagina la bendita situación. Aunque ahora es ciudadano romano y nada, filipenses cuera, magistrado cuera, va la bella poena. Estaban bajo el dominio romano, ¿verdad? Evidentemente, estamos en Filipos. Ahora nos quieren hacer salir a escondidas. De ninguna manera, de ninguna manera. Está exigiendo sus derechos y está exigiendo que se haga justicia, porque estábamos hablando que esta narración está apuntando a la justicia. La justicia es lo elemental, es lo fundamental. Al enterarse de todo esto, los magistrados entraron en pánico, ¿verdad? Que cuando le dice, mira que nosotros somos ciudadanos romanos, nosotros tenemos nuestros derechos. ¿Cómo es que ustedes, sin previo juicio, nos van a llevar y nos van a meter adentro? Como sucede también, entre nosotros. Si uno va y pregunta, ¿cuántos de estos tienen juicio? ¿Cuántos de ellos están aquí? Hay que entrar y hay que estar ahí, queridos amigos, para entender esa realidad, ¿verdad? Hay que entrar y estar allí. Hay que entrar y estar allí. Muchas veces hablamos con tanta ligereza, ¿verdad? Tanta ligereza. Los derechos humanos, ¿verdad? O sea, mirar un poco qué significa eso, ¿verdad? De una y de otra parte, ¿verdad? No es fácil. Pero, en fin, hay que mirar y después también, desde ahí tenemos que cuestionarnos cosas mucho más profundas, ¿verdad? Mucho más profundas. Porque, ¿saben qué? Las prisiones y estas situaciones que nosotros tenemos son siempre por causas que existen. Entonces tenemos que ir a las causas, tenemos que indagar. ¿Por qué se llega a eso? ¿Por qué estamos ahí? ¿Será que falta educación? ¿Será que falta trabajo? ¿Será que falta valores y principios de una comunidad, de una sociedad? ¿Será que hay elementos que están destruyendo a nuestros jóvenes, a nuestras familias? Esta comida, ni la ñemo ate y la pea hoy coseinte de hoy. Eso es lo que muchas veces a uno le hace pensar un poco, ¿verdad? ¿Cómo es que somos tan ligeros en catalogar algo, como si fuese que uno ya nació así? Nació perrito, nació gato, nació pajarito, nació esto. El ser humano no es así, el ser humano es el resultado, ¿verdad?, de todo lo que nosotros vamos ofreciendo, ¿entienden, queridos amigos? A través de hechos de los apóstoles de una comunidad, nos está explicando esta realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play,
el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Aunque en el mundo se le conocía como el Cardenal Pironio, en el barrio de su Argentina natal, seguía siendo el padre Eduardo. Era el menor de los 23 hijos de un matrimonio de migrantes italianos, aunque fue su madre la que le transmitió la fe. Quienes trataron con él lo definían como un hombre cercano, paternal y sobre todo muy ligado a la familia. Más allá de que la vida ministerial lo fue llevando a tener una actividad más vinculada a la Iglesia Universal y por lo tanto gran parte de su vida vivió en Roma. Sin embargo, cada año venía aquí a 9 de julio, que es un pequeño pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires, para encontrarse con su familia, con sus raíces, con su gente querida. Pironio se trasladó a Roma en 1975 para ser prefecto de la Congregación para los Religiosos, cargo que le dio el Papa Pablo VI, de quien era además su confesor y el que lo creó cardenal. De hecho, se le consideró un potencial papable en 2 cónclaves, después de la muerte del Papa Montini y Juan Pablo I. Pero antes de trasladarse fue arzobispo en Mar de Plata, donde impulsó diferentes iniciativas para los jóvenes. Esta fue la antesala para el trabajo que desarrollaría después junto a Juan Pablo II con las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esa experiencia que ha tenido el Monseñor Pironio mientras fue obispo de Mar del Plata, sin duda que ha sido lo que de algún modo lo ha motivado a pedirle al querido Papa Juan Pablo II que la Jornada Mundial de los Jóvenes no se haga solamente en Roma, sino que se haga fuera de Roma. Y así sucedió. La primera JMJ internacional tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, en 1987. En ese momento Pironio era el presidente del entonces Pontificio Consejo para los Laicos. Se puede ver en imágenes como esta cómo acompañó a Juan Pablo II en varias jornadas mundiales de la juventud. Pironio falleció en 1998. Sin embargo, con Francisco también mantuvo algún encuentro, cuando Bergoglio aún no era arzobispo de Buenos Aires, sino provincial de los jesuitas. Y él me comentó, de ese trato personal que había tenido con el querido cardenal Pironio y de esa experiencia de haber estado con un hombre santo, ¿no? Con un hombre de Dios. Me lo decía conmovido el queridísimo Papa Francisco. El pontífice argentino fue el que aprobó el milagro necesario para su beatificación a principios de noviembre. Se le atribuye la extraordinaria curación de un bebé de 15 meses que se encontraba en coma. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Veni, veni, Emmanuel, captivum solvei.
beatus Dei Filio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, oriens, solare nos advenies, noctis de pelenebulas, diasque noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, regnare crudecelica, faciter tutim superum, et claude vias inferum, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Ogese virgula, exostis tuos umbula, despeco tuos tartari, educetam trovarat vi, gaude, 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 Emmanuel, nascetur pro te Israel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Adonai, qui populo in Sinai, legem dedisti vertice, in majestate gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, o sapientia, venit disponis omnia, veni viam prudentiae, ut doces est gloriae, gaude, gaude,
Gaude Emmanuel. Nascetur proteis En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Con esto estamos terminando, que va del 35 al 40. Nos hemos concentrado un poco en la situación de Pablo y Silas, porque con mucha ligereza aquí le mandan decir al carcelero, ya ligama, tú aprendes, encima estaban con llagas, con heridas. Ellos no están sabiendo lo que pasó a la noche, medianoche, etc. En incluso el carcelero que se había convertido, que los llevó a su casa, imagínense, todo vea cañija viene, güey. Y entonces les cura las heridas, en fin, hace todos estos detalles. Después dice, cuando amaneció, quiere decir que transcurrió esa noche, nindo que guasuyo y hora, etcétera, etcétera, hicieron esa fiesta. Terminaba el versículo 34 diciendo así: luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Preparó la mesa. Nos está hablando entonces del banquete eucarístico, podríamos decir, ¿verdad? Preparó la mesa. Y bueno, y ahora ya cuando amaneció, ya estamos de mañana, los magistrados que envían a estos alguaciles o a estos inspectores para que le digan, ya estamos oligamas y cuello, ya poma, que esto, tú aprendes por ahí. A Pablo entonces lucha siempre por la justicia. Pablo que insiste en el aspecto de la justicia. Yo no sé si verdaderamente entre nosotros se podría o no se podría esto. Luchar por la cuestión de la justicia. ¿Será que se podría? ¿Será que no se podría? En fin, son situaciones bien complicadas. Pero entonces lo que nosotros podemos entender aquí es que Pablo reacciona y dice, no, nosotros que somos ciudadanos romanos y nos pusieron en la cárcel y ahora nos quieren hacer salir a escondidas, de ninguna manera. Que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Entonces aquí, al enterarse de esto, ¿verdad? Los magistrados entran en pánico, decíamos nosotros. Porque, presentamos a Pablo y dice que mira, que nosotros somos ciudadanos romanos y eso ustedes no pueden hacer. Porque era una ofensa grave al tratar a un ciudadano romano como Pablo y Silas habían sido tratados. Ahí está. La palabra subrayar, queridos amigos, si vamos a hablar de los derechos humanos, justamente es una gran ofensa. Cómo se le está tratando a una persona. El aspecto de la humanidad. ¿Qué humanidad tenemos hacia esta persona? ¿Cuál es nuestra manera de entender, de pensar y de actuar, verdad? Entonces, como grave ofensa, ¿por qué Pablo y Silas entonces no revelaron su ciudadanía romana antes? Esa es una pregunta interesante. Era Pablo y Silas oye, pues con veces, no, que sí, yo soy aquí,
yankee, soy americano, tengo mi pasaporte, o no sé, Comunidad Europea, no sé aquí quiénes son los que tienen más derechos que un pobre indígena, un pobre campesino, un jubilado, no sé. Cuando tengo que mantener algunos derechos de año de eso somos así, somos así. No estoy diciendo que ellos no tienen que tener derecho, al contrario, todos por igual, todos somos igualitos, todos. Y justamente al indefenso, a quien tendríamos que... Todo lo que nos dice aquí, yo no sé si nosotros o no escuchamos o no queremos escuchar, pero en todo momento te habla del indefenso, del pobre, de la viuda, del huérfano. ¿Por qué te hablan con estas categorías aquí la palabra de Dios? Aupeaco y Seina, todo aquel que por A o por B motivo necesita verdaderamente de nuestra ayuda. O sea, del aspecto de nuestra humanidad. Es formal. Sí, somos muy solidarios, somos muy que esto. Ya podría jugar coña de la pisare. Queridos amigos, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Nosotros, porque hablamos con la boca llena, ¿verdad? Ya dice, cuando yo soy solidario, vea, ¿verdad? Pero después detrás de esa solidaridad que decimos que tenemos, parece que no percibimos y no nos damos cuenta que somos injustos. Por ejemplo, robamos. Le robamos al pueblo, le robamos a la gente. Eso quiere decir que no entendemos lo que es solidaridad. Solidaridad puede hacer bien para que todos estén bien, ¿verdad? O sea, a ver, decime vos, yo le robo al pueblo, le saco su jubilación, le saco, no sé, herea, sobrefacturo, plata del pueblo, de la gente. En vez de hacer 500 kilómetros, entonces hago 100, a ver, otros aupa. Eso quiere decir que no soy solidario. No sé si me estoy explicando. No es porque yo sobrefacturé, ¿verdad? En vez de hacer 500 kilómetros, hice 100. Ahora yo reparto plata, pero una plata que es una miseria, ¿verdad? ¡Qué solidario! ¡Qué solidario! No, vean ahí solidaridad. Vean la mondaja, ¿entienden? Y entonces, por eso tenemos que entrar un poco en las categorías y en las definiciones de lo que significa la terminología. Porque si uno se pregunta, ¿verdaderamente somos o no somos seguidores del Evangelio de Jesucristo? O siempre en aquello que yo suelo decir, o estamos simplemente pensando que la religión o el cristianismo es un fetichismo, ¿verdad? Entonces como una cosa que no tiene nada que ver conmigo, con el cambio, con mi vida, sino que es una cosa externa, una cosa que más o menos anda acá en el rayo, más o menos, ¿entiendes? Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con este capítulo maravilloso, ¿verdad?, de Pablo y Silas, que están pidiendo justicia, están pidiendo que se cumplan sus propios derechos. Volvemos enseguida. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Número 32 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola? Pregunta. Y la respuesta es: la Iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz unánime la única fe, recibida de un solo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. Profesa un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e indica un solo camino de salvación. Por tanto, creemos con un solo corazón y una sola alma,
todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado. Bueno, fijaros en la contestación a este número 32, la cantidad de veces en los que, bueno, ya la pregunta era si la fe de la Iglesia es una sola, y en las respuestas se repite muchas veces pues, la expresión de un solo Señor, un solo Dios, un solo corazón, una sola alma, una única fe. Hay un subrayado muy grande de esto, que yo comprendo que esto resulta muy contracultural en nuestros días, hacer esta afirmación. Resulta muy contracultural. Primero, pues porque estamos bajo un parámetro de relativismo en la que lo que está bien visto es la afirmación de que uno hace una fe a su medida, una fe a la carta. La expresión eso de la fe a la carta, la fe en su medida, refleja muy bien la realidad. Y esto es lo que brota espontáneamente de una cultura relativista, o de un relativismo, o de un pluralismo religioso, ¿no? Esto es una expresión propia, normal, digamos, la expresión coherente, eso de que cada uno formula una fe, ¿no?, desde su sensibilidad, propia de quien no ha entendido que es Dios el que ha tomado la iniciativa de salir en la búsqueda del hombre. Es Dios el que se ha revelado. ¿Por qué no admitimos una fe a la carta? Bueno, porque eso es hacer una visión religiosa que nace de ti. Pero es que es Dios el que ha dado el paso no solo de crearnos, sino de mostrarse, de revelarse, de descubrirse, y por lo tanto la fe es la respuesta a esa iniciativa de Dios de revelación. Y si resulta que hacemos cada uno, ¿no?, pues una formulación, una visión de la fe diferente, entonces la revelación de Dios habría servido para muy poco, porque por mucho que Dios se hubiese revelado, al final cada uno hemos hecho un Dios a nuestra medida. Por eso se subraya con tanta fuerza que la fe de la Iglesia es una, solamente puede ser una. De lo contrario, no es la fe, no es la adhesión a la revelación, sino que es una construcción personal que nos hemos hecho desde nuestra sensibilidad, ¿eh? A la hora de formular esto, fijaros, dice aquí que nosotros nos adherimos a esa palabra de Dios que ha sido escrita y transmitida tal y como es propuesta por la Iglesia. Nuestra adhesión es a una fe que se revela tal y como la Iglesia nos la propone. Eso supone dar un voto de confianza muy grande a la Iglesia, por supuesto. Por supuesto, es la Iglesia la que ha recibido de Jesucristo esa encomienda de custodiar la fe y transmitirla. Entonces, ¿yo en qué creo? Creo en aquello que la Iglesia me propone como revelado y que necesita mi adhesión para que yo me pueda considerar un creyente. Doy un voto de confianza a la Iglesia en esa encomienda que ha tenido de formular la fe para yo adherirme a ella. Sé que lo que estoy diciendo chirría desde una mentalidad relativista, chirría desde esa concepción en la que hay tantas fes como personas, hay tantas sensibilidades religiosas como creyentes. Sé que chirría, ¿no?, frente a esa formulación, pero insisto, estoy partiendo de una concepción no antropocéntrica de la religión, sino desde una visión teocéntrica en la que es Dios el que lleva la iniciativa de revelarse al hombre. Bien, hay una expresión de San Agustín hermosa, que casi es un lema de vida, ¿no? Cor unum et anima una. Un solo corazón y una sola alma, ¿no? Cor unum et anima una. Es como el gran deseo de la unidad. El gran deseo de la unidad. El hombre, el pecado tiende a disgregarle. Si veis en la historia de la salvación, pues la historia
del pecado de Adán y Eva tendió a separarles. En la Torre de Babel todavía se ve más claramente, ¿no?, que el pecado disgrega, y sin embargo el don de Dios, el don del Espíritu congrega. De alguna manera Pentecostés, en el que todos los apóstoles reciben el don del Espíritu, es el antibabel. El pecado disgregó y el don del Espíritu congrega en una sola fe. Por eso San Agustín dice cor unum et anima una, un solo corazón y una sola alma. Y eso lo recibimos en el seno de la Iglesia al adherirnos todos a una misma fe. Y adhiriéndonos a una misma fe, unimos nuestros corazones y nuestra alma. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos volviendo nuevamente con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Qué duro, ¿verdad? Esto que nosotros estamos escuchando aquí. Pero al mismo tiempo yo sé que la fuerza de la palabra de Dios, la dureza, ¿verdad?, de la palabra de Dios, siempre ha sido así desde el comienzo. Desde el comienzo que Jesucristo viene y predica. Allí cuando mo para Ñande Yara, curusura para Ñande Yara. Peor enemigo que puede existir. La crucifixión era para los enemigos. Hay que castigarlo, hay que matarlo, hay que crucificarlo. Crucifícalo. Pero qué mal ha hecho David. Qué mal ha hecho. Crucifícalo. Está tocando nuestros intereses. Pablo aquí entonces, claro, Pablo es un gran seguidor de Jesucristo. Pablo entiende demasiado bien, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos está enseñando hoy, ¿verdad? ¿Por qué entonces Pablo y Silas no revelaron a la yiguata? Porque ellos podrían tener también este privilegio. Posiblemente estamos apuntando a esto, ¿verdad? Porque ellos son ciudadanos privilegiados. Tienen derechos romanos. Es posible que no hayan tenido la oportunidad, ¿verdad?, de decir, de expresar. Pero no sé, estando ahí en esa situación en que ellos ponen un poco las cosas como tienen que ser, ellos están actuando, están predicando. Y aquí eran a estos negociantes justamente. Fíjense que eran estos empresarios que estaban explotando a esa divina de Filipo justamente. Pablo, al liberar, dice, del mal a esta mujer adivina, que era negocio para esos que estaban ahí al frente, ¿se acuerdan? Entonces dice directamente, esta gente está sembrando confusión en nuestra ciudad, dice. Enseguida ellos, ya los patrones, los que estaban haciendo trabajar injustamente también a esta divina, se enriquecían a través, dice, de sus oráculos, etcétera, etcétera. Y cuando Pablo y Silas acalman la situación, expulsan a este demonio de esta mujer, entonces todo cambia. Entonces lo que era pecuniario, lo que era del pecunio, de lo que ganaban, el platamiento, se opa al bombo. La multitud se amotinó en contra de ellos y los magistrados le hicieron arrancar las ropas. ¿Viste? Los magistrados. Y ordenaron que los azotaran, ¿viste? Entonces, el azote ya fue ordenado anteriormente. Porque estábamos hablando hace rato y estábamos comparando quién fue. ¿Fue el carcelero o dónde? Y aquí estamos viendo que le ordenaron que le azotaran antes, ya cuando estaban predicando, cuando estaban fuera aún. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero, ahí está, aquí iba a entrar, que los vigilara con mucho cuidado, habiendo recibido esta orden,
El carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Imagínense. Entonces es interesante toda esta descripción, ¿verdad?, anterior. Vayamos a sufrir o lo que sea. Y aquí nos hacemos esta pregunta: ¿por qué será que Pablo y Silas desde un comienzo ellos nos revelaron su ciudadanía romana? Es posible entonces, decíamos, que no hayan tenido tiempo, la oportunidad, pero es muy probable que el Espíritu Santo les haya ordenado en ese momento, ¿verdad?, como decir, no, entre comillas, no utilizar este privilegio que ustedes tienen. O sea, gente de pueblo, como cualquiera, conozcan esta realidad. Miren cómo les están tratando. Miren cómo les están tratando. Y esto también en algunas manifestaciones, ¿verdad? Yo recuerdo gente, ¿verdad?, que podría decir, nah, este es mi privilegio, ¿verdad? Yo recuerdo algunos sacerdotes en esa manifestación, incluso en que murieron, incluso gente aquí, ¿verdad? Estaban algunos sacerdotes también, entre ellos acompañando al pueblo, ¿verdad? Y de todo pasaron, de todo pasaron. Pero claro, ahí sin nada de privilegio, nada de privilegio. Juan Pueblo, ¿verdad? Juan Pueblo, allí, bueno, estaban ahí. Que en paz descanse muchos de estos sacerdotes, sobre todo jesuitas, ¿eh? Claro que hay muchos, ¿verdad?, que le miran un poco así, le dicen izquierdista, revolú, de todo dicen. Pero yo a ese que le está diciendo eso, es lo que le quiero ver ahí. Claro, cuando uno nace entre algodoncito, arecopá, etcétera, fruto de muchas cosas que, como decía uno de los grandes santos de la iglesia, los padres de la iglesia del año 400, dice, no le pregunte de dónde le vino su riqueza que ahora vive entre algodoncitos, ¿verdad? Porque si no tuviese eso, evidentemente que estaría también seguramente ahí con Juan Pueblo, gritando, ¿verdad? O sea, de esta justicia es lo que aquí te está hablando. O sea, es una concienciación. La concienciación quiere decir, hay que hacer un poquitito de filosofía, hacer un poquitito de pensamiento, de reflexión, pero tiene que ser una reflexión teológica profunda, porque esta es una reflexión desde Dios, recordemos eso. Este es un llamamiento que nos hace Dios. Carlos Marcos, no sé quién es el que te está diciendo, ¿cuándo escribí, mía? ¿Cuándo escribí, mía? ¿Cuándo escribí? Ahí me sé tú, mía, lo escribía que va. ¿Cuándo escribía que? Desde la vida y el testimonio del que cambió la historia de la humanidad, Jesucristo, ¿entienden? Entonces aquí están sus seguidores. Estos son sus seguidores. Y nosotros ahora decimos que somos cristianos. Y andemos con el seguidor coraína. Entonces por eso tenemos que cuestionarnos. Y tenemos que asincerarnos. Dejemos ya, entonces, de querer engañar en este sentido, ¿verdad? Y bueno, Pablo respondió justamente a estos inspectores. Ellos nos hicieron azotar públicamente sin juicio previo a nosotros, que somos ciudadanos romanos, y nos pusieron en la cárcel. Y ahora nos quieren hacer salir a escondidas. No, señor, dice luego Pablo. Bueno, queridos amigos, es interesantísimo, ¿verdad?, cómo el Señor una vez más nos está hablando y nos habla nuestra realidad, nos habla nuestra vida. Lo importante es que entendamos, que veamos y que también procuremos hacer nuestro camino. Ciertamente que cada uno de nosotros puede dar ese granito de arena en la concienciación, en la educación de nuestra sociedad, en la educación de nuestros hijos, en la educación de las personas, ¿verdad?, con quienes estamos. Busquemos la justicia. Dejémonos llevar por la palabra de Dios. La palabra de Dios, como yo siempre le digo, no es solamente repetir de memoria lo que dice aquí. ¿Qué poder repetir de esto? No. Es entrar en el caracú, entrar en el mensaje de salvación que el autor sagrado, el geógrafo aquí, nos está queriendo transmitir. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida, ¿verdad? Por el día de hoy les dejo esta bendición del Señor, para que podamos primero nosotros, así como Pablo, también entender, luchar por nuestros derechos y hacer bien las cosas para que la humanidad pueda seguir construyendo con ese granito de arena el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.